El trabajo consume la mayor parte de nuestras vidas y las transformaciones que tienen lugar están cambiando la esencia de la producción y el trabajo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y ARTV, el canal de la cultura de Chile. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y permítame que le presente a nuestros invitados. Con nosotros está la presidenta, la nueva presidenta de la Central Única de Trabajadores de Chile, Bárbara Figueroa. Felicitaciones y bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Gonzalo, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado. También nos acompaña un experto en asuntos internacionales. Se trata de don Carlos Rodríguez, colombiano, quien trabaja para la Organización Internacional del Trabajo aquí en Santiago de Chile. Muchísimas gracias y igualmente muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la nueva presidenta de la Central Unitaria. Y también está con nosotros otro experto internacional, un alemán, Gerhard Reinecke. Muchas gracias por la invitación. El mundo ha cambiado a una velocidad increíble en los últimos 25 años y los efectos se sienten en todas partes. ¿Quiénes serán los beneficiados o los perjudicados del futuro? ¿Quiénes serán los que se benefician de lo que está pasando hoy en Chile? Bárbara. Estamos, yo creo que tal como tú dices, en un proceso de transformación, de cambio. Chile y el mundo ya no son lo mismo y evidentemente que eso abre tremendos desafíos para las organizaciones, pero también muchas oportunidades de poder avanzar. Yo espero en este caso la inmensa mayoría del país y, por cierto, las demandas de los trabajadores que por tantos años hemos visto postergadas. Y estoy pensando en los trabajadores y trabajadoras bajo la lógica más tradicional, pero también todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se han incorporado los últimos 10 años al mundo del trabajo y que están viviendo las peores condiciones digamos las peores condiciones de contratación salarial, y que ha sido una tónica que se ha ido profundizando durante los últimos años. Entiendo que no solo en nuestro país, sino que en América Latina y, por cierto, también en gran parte del mundo, pero que es un tema que a nosotros al menos nos merece nuestra total atención. ¿Es este cuadro de Chile similar a lo que observan los organismos internacionales en el resto de América Latina? ¿Cómo es la situación en Colombia, por ejemplo, pero también en el resto de la región? Sí, en primer lugar es necesario reiterar que América Latina ha pasado un proceso. Hubo una época de hiperinflación, deuda externa atosigante, luego vino la aplicación de un modelo que trastocó los derechos de los trabajadores. Hoy en día América pasa de ser un problema a ser parte de la solución. Entonces encontramos respuestas importantes que generan demostraciones de que es posible generar empleo, aumentar el consumo, sin acatar los ordenamientos que en otrora planteó el Fondo Monetario Internacional. O sea, hay opiniones importantes desde esta sector del mundo diciéndole que es posible con medidas anticíclicas encontrar respuestas a la crisis. Hay avances halagüeños y hay posibilidades. Si hay un salto cualitativo al movimiento sindical, sin duda alguna va a continuar generando respuestas como las que ya se tienen particularmente en el Cono Sur. Entre tanto, la situación es tal que la mayoría de los trabajadores están viviendo en una especie de incertidumbre porque no saben qué va a pasar con su puesto de trabajo. Cada vez hay más personas que son lanzadas a la calle, hay ajustes, la gente joven tiene perspectivas de trabajo que son bastante difíciles, y los gobiernos han asumido compromisos internacionales, por ejemplo, con la OIT, han asumido compromisos internacionales en las Naciones Unidas. ¿Qué obligaciones tienen los gobiernos para proteger a los trabajadores y hasta qué punto las cumplen? Bueno, hay una serie de convenios, que algunos que son los más fundamentales, de alguna forma son obligatorios para los países desde el momento que son miembros de la OIT, pero hay otros que son obligatorios desde el momento que hay una rectificación por parte de un país. Entonces ahí asume el país la obligación también de mirar su propia legislación para ver si está de acuerdo a estos principios del convenio, y hay convenios sobre los temas más diversos, pero hay algunos que son especialmente claves, que son la libertad de asociación, de sindicalización, y libertad de organización también de los empleadores,
que son la no discriminación. Entonces, en eso es el trabajo infantil que debe ser erradicado, por lo menos en sus formas peores. Entonces, ahí hay obligaciones que surgen y hay un mecanismo de supervisión, si bien no implica ninguna penalización comercial, pero sí hay una mirada constante de los órganos de supervisión de la OIT. ¿Y existe algún mecanismo, alguna posibilidad de que la organización sancione a los gobiernos que no cumplen con los compromisos que firmaron? Bueno, en realidad es más bien el ser expuesto ante la opinión pública como estando en infracción, en incumplimiento de los convenios, ¿no? Hay algunos casos extremos donde hubo una exclusión parcial de los derechos de voto, como en el caso de Birmania en Asia, pero son casos muy extremos. En general es realmente que los países tienen una obligación también de presentar delante de la opinión pública internacional que están haciendo las cosas que deben hacer en cumplimiento de sus obligaciones. Se habla fuera de Chile de que este país tiene un modelo exitoso en la economía y que se dice también que de los países de América Latina es el más exitoso desde el punto de vista de los resultados macroeconómicos. ¿Cómo se traduce ese éxito en beneficio para los trabajadores chilenos? Bueno, yo creo que hay que mirar bien las cifras de América Latina para poder afirmar que nosotros somos un país exitoso en términos del modelo y que tenemos, sin duda que en términos del desarrollo, del crecimiento, hay un auge, hay una continuidad, una línea de continuidad, pero que también se está expresando en otros países de América Latina. Yo ahí tengo, digamos, quizás impresiones distintas. Ahora, lamentablemente ese auge, ese desarrollo, ese crecimiento económico, sin duda que ha beneficiado a unos sectores por sobre otros. Aquí las AFP, los grandes empresarios, han tenido un rédito importante. Hoy día, a mí me preguntaban hace un tiempo atrás, bueno, ¿hay condiciones para invertir en Chile a propósito del conflicto social o de las marchas? Y yo decía, mira, con la legislación actual, efectivamente están dadas todas las condiciones para que aquí se invierta en nuestro país, porque lo que se resguarda a través de ello no es solo, digamos, cumplir con normativas, tener un resguardo y control desde el Estado, sino que generar grandes condiciones para que esos empresarios también tengan mucho rédito en su inversión. Por lo tanto, hay aquí sectores que efectivamente han ganado. El problema es que mientras hay sectores que ganan mucho, que crecen, que se han consolidado, tenemos una inmensa mayoría, sobre todo en el mundo del trabajo y de las mujeres trabajadoras, que por cierto no deja de ser importante cuando representamos el 42% de la fuerza laboral en nuestro país, que nos hemos visto muy golpeados, que se nos ha hecho pagar costos ya sea de crisis o de precrisis y por lo tanto gran parte de las ganancias que han recibido los empresarios, no digo todas, pero parte de ellas, ha tenido que ver también con las condiciones de vulnerabilidad en las que tienen a los trabajadores. Mucha rotatividad, sueldos de miseria. Entonces, y si nos habla de que esas son la clase media emprendedora, tenemos una gran cantidad de cesantes ilustrados, gente, familias que con tremendo esfuerzo, con lo caro que es la educación en Chile, han hecho una inversión y sin embargo después no tienen fuente laboral o trabajan en muchas áreas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Entonces, acá hay una desregulación, una desprotección tremenda respecto del empleo. El Estado, ¿qué es lo que hace? Porque nadie podría decir hoy día, no se crean empleos. Sí, lo que hace es promover que los empleos se creen, pero no tiene ninguna regulación de la promoción de un trabajo de calidad, con todas las condiciones de protección para los trabajadores, con todas las condiciones de seguridad, que no es una cuestión menor hoy día, con todas las condiciones también de estabilidad que merecen y sueldos dignos. Eso no está garantizado en nuestro país y ese es un costo para un Estado. No es solo el costo para un gobierno, es el costo para un Estado y para una nación. Si los trabajadores no estamos bien, si los trabajadores no tenemos mejores condiciones, ¿qué podemos esperar del desarrollo de un país y de una nación? También se habla, no solo de Chile, sino que se habla de América Latina como una región con un alto crecimiento. Pero al parecer, en el caso de Chile, como en el caso de otros países de América Latina, hay una diferencia bastante grande entre el crecimiento y la igualdad social. ¿En qué medida este problema que afecta a tantas personas, y que lo graficaba muy bien Bárbara Figueroa, también es un problema que tiene que ver con toda la región, con América Latina? Sí, esa es una de las principales experiencias de la crisis. No basta solo el crecimiento económico. Es importante, por supuesto, pero es quizá más importante
la lucha por la equidad y la igualdad acompañada de un buen crecimiento. En países como Brasil, por ejemplo, se ha logrado que se fortalezca la clase media, que salga un grupo importante de la extrema pobreza y pase a engrosar la clase obrera con políticas de transferencias. Eso ayuda, eso fortalece. Igualmente tenemos en Uruguay, tenemos avances sustanciales en esta línea de la equidad. En Argentina podríamos igualmente plantear. O sea, los países que asumen la lucha por la igualdad son países que mejoran los niveles de diálogo social, fortalecen la convivencia y, por supuesto, la democracia. O sea, la democracia se mide en torno de los niveles de equidad e igualdad que se tengan. Tenemos países donde ha habido un crecimiento importante y el gobierno que había logrado avanzar en tasas de crecimiento determinadas que eran inclusive publicitadas, a la hora de las elecciones la gente no votó por él, porque no sintió en carne propia el resultado de un crecimiento económico que se fue simplemente a fortalecer las utilidades importantes que tuvieron los empresarios en ese país. Entonces es necesario, el problema no es cuantificar los resultados, el problema es que hoy estamos frente a la perturbación social producto de la ausencia de igualdad. Ausencia de igualdad. Y estas transformaciones del modelo ultraliberal también ha creado muchas tensiones. La gente se lanza a la calle en numerosos lugares de América Latina para exigir derechos que han sido conculcados, para exigir mejores condiciones de vida, para exigir una vivienda digna, para exigir mejores condiciones de salud, para exigir una educación gratuita y de calidad. ¿Son demandas que podemos mirarlas de manera aislada o estamos asistiendo también a un fenómeno colectivo de demanda, de maduración de los sectores populares para exigir sus derechos? Bueno, yo creo que hay un contexto en el cual creo que sí se está avanzando de alguna manera, pero si uno compara, por ejemplo, la igualdad, la distribución de ingresos entre Europa y América Latina, uno ve que en muchos países europeos también la distribución del ingreso de trabajo es bastante desigual, pero hay un Estado, hay políticas sociales que contribuyen a que el resultado final de distribución sea mucho más equitativo. Y aquí si uno mira los datos, por ejemplo, publica la CEPAL sobre América Latina, uno ve que todavía falta bastante. O sea, hay sin duda un fortalecimiento del Estado, de las capacidades del Estado para hacer buenas políticas sociales, como mencionó con algunos ejemplos Carlos, pero falta. Y ahí obviamente hay una presión para que no tan solo América Latina destaque como una región que ha enfrentado bastante bien la crisis, sino también como una región que logre superar la desigualdad extrema que es parte de su historia. La movilización de los ciudadanos para defender sus derechos y para que sus aspiraciones de una vida más justa se lleguen a concretar, está desatando, por ejemplo, hoy día en Europa, un fuerte movimiento callejero. Es decir, hoy día están saliendo no solo los estudiantes a la calle, sino que también los trabajadores para protestar por los recortes sociales y que es una medida que se ha tomado para resolver, entre comillas, la crisis. ¿Son estas medidas justas desde el punto de vista de una organización internacional o se trata de medidas que son quizás arbitrarias para los sindicatos europeos? Bueno, lo que hemos mirado como OIT es primero la efectividad de las políticas, ¿no? Y ahí, como también mencionó Carlos, en la crisis estamos pensando más bien en políticas anticíclicas, es decir, en el momento de crisis es casi imposible salir de la crisis ahorrando más. Sin embargo, obviamente los países, varios países de Europa están en una situación fiscal difícil de verdad, ¿no? que hace ese planteamiento de políticas anticíclicas que han aplicado bastante bien algunos países europeos, también América Latina en conjunto bastante bien, hacen más complicado. Y obviamente hay un riesgo de que en las políticas de ajuste los más golpeados sean las personas que están viviéndose de su ingreso de trabajo, ¿no? Estamos viviendo tiempos de transformaciones profundas, sin duda alguna.
Ahora, esto plantea naturalmente desafíos. ¿Qué desafíos les plantea a los trabajadores en general este mundo en el cual las compañías multinacionales tienen un peso cada vez mayor? Acá no es suficiente con que uno apueste a la movilización, al quiebre, a la ruptura. Eso es importante en una primera etapa para visibilizar, pero nosotros tenemos que garantizar que esos procesos de quiebre permitan avances sociales. En el ámbito de los trabajadores y trabajadoras, nosotros hemos hablado de una nueva institucionalidad laboral. Estoy pensando en el nuevo Código Laboral, en la sindicalización automática, en el derecho a negociación colectiva real para todos y todas las trabajadoras, en el fin del reemplazo de los empleadores de sus trabajadores cuando asumen un proceso de huelga, porque eso es, o sea, la huelga es el único y gran instrumento que tenemos los trabajadores para poder tener un diálogo en equivalencia con nuestro empleador. Por lo tanto, poder avanzar en esas grandes reformas también exige que nosotros tengamos mucha cohesión. Y eso tiene que ser no solo pensando en el movimiento sindical más tradicional, más clásico, más obrerista. También aquí tenemos que hacernos cargo de la diversidad de trabajadores y trabajadoras. O sea, el empleo ha variado mucho. Y eso significa que hoy día tú no puedes pensar en una central que solo consolide o se consolide a partir de los grandes focos de producción. Aquí tenemos que hacernos cargo de los profesionales jóvenes que no se sienten cercanos a la CUT. Tenemos que incorporar de manera más fuerte el mundo laboral femenino con políticas de género, de igualdad. Y tenemos que también incorporar el mundo de los académicos, o sea, hacer un gran frente común, pero también que involucre a otros sectores sociales. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, lo asumo como central, el año pasado, en el 24 y 25 de agosto. Si bien muchos dijeron, bueno, pero aquí no se pararon las grandes empresas, aquí no ocurrió esto, los que vivimos todo el proceso de movilización del año pasado y que estuvimos el 24 y 25 de agosto, tuvimos plena certeza de que ahí había mucho más gente. Si no podías transitar por la Alameda, y eso que salieron distintas marchas y confluyeron en el centro, digamos, de nuestro país, no podíamos caminar porque la masa de gente era impresionante. Y el sentimiento de alegría y de esperanza, de poder avanzar en unidad, puede generar grandes aportes en las transformaciones que Chile está demandando. Entonces, yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos hoy día es avanzar en esa unidad sindical, social, pero también con el que el mundo político que hoy día está dispuesto a asumir estas reformas con convicción, con firmeza, con compromisos reales, digamos, y no solo con declaraciones de voluntades. Para poder entendernos con todos los actores, con el empresariado, el ejecutivo, con todos los demás. Yo en eso creo que es un camino necesario también de explorar. Pero eso también tiene otro estado, otro nivel, y que es la unidad de coordinación de mayor fortalecimiento de la unidad sindical en América Latina. Yo creo que en eso nosotros no tenemos que perder de vista lo que está ocurriendo en Europa y tenemos que entender además que los costos de una crisis no los pagan solo los países y sus trabajadores, sino que también eso hace mirar a aquellos inversionistas en nuestro continente, en nuestros países, y por lo tanto nos obliga también a cohesionarnos de manera muy fuerte como organizaciones sindicales de América Latina para cuidar, resguardar lo que tenemos y proteger nuestra posibilidad de transformaciones y de cambio. En tu país, Alemania, se desarrolló con bastante éxito un modelo de desarrollo conocido como la economía de bienestar social. Una economía de bienestar social que ha ido perdiendo fuerza, que es cada vez menos bienestar y cada vez más transformaciones bastante duras, pero algo queda todavía, no solo en Alemania. ¿Es posible salvar eso? ¿Es para que sirva de modelo o hay que olvidarse definitivamente, se están olvidando definitivamente los europeos del estado de bienestar social? No, yo creo que la cuestión es salvarlo adaptándose a las realidades. Obviamente no es una buena política a largo plazo que se gaste más de lo que son los ingresos, por eso la parte anticíclica implica gastar menos en tiempo de bonanza y gastar más en tiempo de crisis, y hay ajustes que tienen también que ver con ajustes demográficos, porque la población de Europa está bastante envejecida, entonces por lo tanto hay muchos que dependen de los salarios de la gente trabajadora, y lo mismo va a pasar aquí en América Latina también. Entonces son desafíos reales, pero obviamente el objetivo final, ¿cuál es? El objetivo final no es el balance fiscal, el objetivo final es el bienestar de la gente, y en ese sentido sí hay que adaptar, hay que salvar estos sistemas de bienestar, y yo creo que es posible.
la internacionalización de la producción, la introducción de los robots en la producción, las nuevas tecnologías, los planes de regulación en desmedro de la población mayor, ha cambiado y está cambiando el trabajo. Y todo indica, según lo que señalan algunos expertos, que estas transformaciones seguirán de forma acelerada y que nuestra sociedad del futuro será completamente diferente a los que nos podemos imaginar hoy. ¿Es ese futuro algo de temer o es algo que podemos modelar, Bárbara? Yo creo que es algo que hay que prever con políticas de Estado. O sea, acá, por ejemplo, si tú lo piensas, en Chile, todo lo que tiene que ver con las zonas mineras, hay universidades, hay institutos, y sin embargo, las universidades, yo no digo que sea por responsabilidad de ellas, sino que porque no hay un Estado ahí proyectando, no tienen especialización en muchas de las áreas que se requieren para el trabajo en la minería. Y por lo tanto, los profesionales, ¿de dónde salen? De cualquier otro lugar, menos de la zona donde se está desarrollando el empleo, digamos, donde están interviniendo. Hay yo diría que poca proyección también respecto de que todo este crecimiento económico tiene que hacerse con una compatibilización también con el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. En eso tenemos una deuda muy grande en Chile. Estos cambios uno ve que vienen. En algunos casos uno podrá hacer juicios, más críticos, menos críticos, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que existan proyección, que el Estado asuma como una política nacional la necesidad de prever estos escenarios y avanzar en torno a las demandas que eso va a requerir, en términos de la especialización de profesionales y otras. Y también una regulación respecto de otras áreas de desarrollo donde quizás hoy día se tiene una tremenda manga ancha porque así lo determina el mercado educativo y el Estado ahí nada dice. Entonces, todo lo que se ha gestado en torno al movimiento por la educación el año pasado también tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de la construcción de un proyecto de desarrollo nacional y una educación sustentable para ese proyecto de desarrollo. Y en el caso de los trabajadores, nosotros tenemos también el desafío, yo creo, no solo de avanzar, y yo insisto en ello, porque yo no me voy a cansar de repetir de que aquí tenemos que generar mejores políticas para los trabajadores, no solo salarios dignos, no solo empleo, digamos, estable y superar las condiciones de precariedad en las que estamos hoy día, sino que además con una nueva legislación. O sea, una nueva legislación, derecho a negociación colectiva, la sindicalización automática, van a ser, claro, a algunos les suena... Algunos dicen, no, bueno, aquí estamos a deporte del socialismo, vienen los gobiernos populistas. Oye, yo les quiero decir que gran parte de los países del mundo tienen garantizados esos derechos y no porque sean comunistas, digamos, sino que porque entienden que tiene que ver con el resguardo no solo de la paz social, sino que principalmente con la posibilidad de darle mejores condiciones de vida a sus habitantes. Es una cuestión clave, básica, sobre la cual todos nosotros debiéramos estar atentos y preocupados. Por lo tanto, también tenemos el desafío nosotros de, junto con esa ofensiva que tenemos que hacer de nuestros temas laborales, proyectar y hacernos cargo desde el movimiento. Yo utilizo una palabra que quizás no es muy correcta, pero yo hablo de profesionalizar el movimiento sindical, de que nosotros podamos ser actores más incidentes. Y eso significa estar en la calle con mucha fuerza, con mucha unidad, porque de otra manera no nos escuchan, no atienden lo que uno les plantea a las autoridades, pero eso también asumiéndolo como el desafío no solo de poner la demanda, sino que de presentar también proyectos y propuestas muy consistentes que nos permitan a nosotros, insisto, incidir, forzar, no en el sentido imperativo, sino que poder generar todas las condiciones para que nuestros planteamientos sean asumidos y no solo que me escuchen y que me digan, mira, qué interesante lo que me planteas, pero digamos, después de eso no pasa nada. Resumo bien que una política correcta desde el punto de vista de ustedes sería la unidad de los trabajadores, punto uno. Punto dos, tener un planteamiento claro de qué es lo que quieren para de forma unida defenderlo y negociar. Sí, pero yo creo que yo lo diría de otra forma. Yo diría que nosotros necesitamos mucha unidad del mundo sindical y social para pujar por los cambios que se están planteando. Necesitamos que eso se haga no solo con fuerza de movilización, sino que también con una fuerte incidencia en las políticas que se están construyendo. Y eso a su vez va a demandar que tengamos mayores niveles de precisión, de mayor profesionalización, de mayor instalación de propuestas. Y eso conjugado con los déficits actuales, con este saldo negativo que este Estado carga, que es resguardar condiciones básicas de organización para los trabajadores a través de una nueva institucionalidad laboral. Los cambios producidos por la revolución industrial
se demoraron largos años, larguísimos años, en realmente transformar al mundo. Hoy día, si vemos lo que ha acontecido desde la caída del muro de Berlín y el inicio a fuerza con fuerza definitiva del proceso de globalización, estas transformaciones han sido con una velocidad increíble, increíble. ¿Qué significa esto? Esto significa que de aquí, que si en estos últimos 25 años se han producido estos cambios tan violentos con lo que viene, uno puede pensar que los próximos 25 años serán todavía mucho más acelerados, con nuevos descubrimientos, con nuevas realidades, y que en definitiva sí la vida cambiará sustancialmente. Esa vida que nos viene, me imagino que será materia de estudio también de los analistas de la OIT. ¿Cómo dibujan ellos ese futuro? Sí, la velocidad inusitada que se plantea, no solo en términos sociales, sino en términos económicos, invita a una reflexión. Es decir, la movilidad de capitales, que hoy, dependiendo de la bolsa, pertenecen a una empresa, mañana a otra, pasó mañana a otra, hace que los trabajadores tengan una reflexión sobre el particular. ¿Quién es el empleador hoy? ¿Quién es mañana? ¿Quién es pasó mañana? Eso implica que el movimiento sindical debe tener claro que no puede haber nada que afecte positiva o negativamente al país o a una empresa que sea indiferente a ellos. Se requiere estar al tanto de un sindicalismo político en el sentido exacto del término. Es decir, conocí un caso en particular de una empresa de aviación. Los trabajadores, por no estar pendiente del estado financiero de la entidad, fueron a presentar el pliego y se dieron cuenta que los aviones todos eran sistema leasing. La empresa aparecía sin activos. Entonces, la invitación y los estudios están llevando a que se hace imperativo el que el movimiento sindical repiense su papel en la línea de estar al tanto del desarrollo económico del país, del desarrollo económico de las empresas, de la innovación tecnológica, para adecuar también su estructura organizativa. El movimiento sindical hoy, ya lo planteó Gerard, está pensando, y en algunas partes del mundo se ha logrado, acuerdos marcos sectoriales, no solamente a nivel de empresa, sino a nivel macro de multinacional. Una empresa multinacional que está en Chile, por ejemplo, ¿los trabajadores le van a presentar el pliego a esa multinacional? No, tiene que ir a la casa matriz, con todas las dificultades, pero son respuestas importantes en esa área. Ahora, la innovación tecnológica conduce también, la velocidad es aterradora, es una velocidad que ha trastocado todos los elementos que hasta ahora teníamos. Ha afianzado un poco el individualismo, ya el individualismo pesa en buena medida, porque el Estado se separó un poco de la visión que tenía tutelar de los derechos de la población, hace que esa velocidad del conocimiento esté acompasada también desde el punto de vista organizativo como una respuesta a la agresión que algunos sectores hacen de la movilidad de capital empresarial para el lucro, haciendo simplemente de capital golondrina sin dejar nada en el país a donde llega. Visto desde el punto de vista concreto, estas transformaciones no se dan en el aire, tienen lugar ya en amplios sectores de algunos países. Tú has hecho un estudio, por ejemplo, de cuál es la realidad que tiene hoy la industria textil chilena, por ejemplo. ¿Qué cambios has podido observar y qué se desprenden de esos análisis para el futuro? Bueno, en realidad la industria textil chilena es una de las más afectadas por la globalización, por la sustitución de importaciones. Y en este caso particular, en realidad es bastante difícil imaginar una respuesta, porque incluso trabajando con pequeños talleres, prestación de servicios, desarmando la empresa grande, es difícil, digamos, que sobreviva la industria textil en una escala como la conocíamos. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística, la estadística de producción de Chile desde, creo, el año pasado, antepasado, ya no incluyen la industria textil, porque no es un sector importante estadísticamente para medir la producción industrial de este país, ¿no? Pero en general en otros sectores yo creo que lo clave es que con estos cambios tecnológicos y cambios de la organización productiva, que muchas veces
no está muy claro quién es el verdadero empleador y siempre es difícil negociar colectivamente cuando no se sabe con quién negociar. Entonces hay muchas de las cosas que se están imaginando y que hay que seguir imaginándose, bueno, ¿cómo logro volver a negociar con quién tengo que llevar? Negociar, esto puede ser a nivel internacional, pero también cuando uno tiene pequeños prestadores de servicio, el empleador en realidad es un empleador que tiene muy poco poder de negociación, sino que es su cliente, la empresa matriz, la que realmente tiene el poder económico, la liquidez para poder enfrentar una negociación. Entonces hay dos maneras, o bien se logre negociar con ese empleador, o bien hay que llegar a un sistema de extensión, digamos, de los beneficios al conjunto de un sector o de una actividad. Como este modelo de tener una empresa industrial donde estaban sentados 300 trabajadoras o trabajadores y negociaban con su empleador, muchas veces no se da, pero hay que pensarlo de manera distinta que se ajuste a lo que vemos ahora. También toda esta conversación nos lleva a imaginarnos no solo cómo serán los sindicatos en el futuro, cuál será la perspectiva de trabajo en un futuro con una realidad distinta. Pero, ¿qué sucede con las organizaciones internacionales? ¿Qué tipo de trabajo se imaginan ustedes que tendremos con todos los cambios que tienen lugar? Y al mismo tiempo, ¿cuál será el papel de los sindicatos en el futuro? Sí, reafirmar el carácter político del movimiento sindical, entendiéndolo como que no puede haber nada que afecte al país que sea indiferente a ellos. Eso implica adecuar las estructuras organizativas. Ya el movimiento sindical está afianzando una política unitaria. Se logró que a nivel internacional se creara una central importante, que es la Central Sindical de Trabajadores, que aglutina 200 millones de trabajadores. Igualmente en el continente hay un afianzamiento importante de una Central Sindical de las Américas que aglutina 50 millones de trabajadores. Pero los sindicatos de base no son respuesta frente a las demandas que requieren los trabajadores. Entonces está impulsando una autorreforma que implica sindicatos de rama, sindicatos de industria que logren negociar globalmente o nacionalmente. Ese es un importante avance. Lo otro es que frente al tema de la modalidad contractual, que es diversa y dispersa, los sindicatos están planteando afiliación independientemente de la modalidad que se adopte, sea contrato a término fijo, sea contrato a término indefinido, etcétera. Y a su vez, copar todos los espacios de la vida económica, política y social de los países. Es decir, la política de alianzas evidencia de manera ostensible que, acompañados con una formulación seria y responsable, logran encontrar respuestas. Ejemplos tenemos. Brasil, insisto, Brasil logró acompañar con la política sindical una política estatal. Uruguay logra acompañar con una política sindical una política estatal que se trasluce en que en Uruguay la afiliación sindical llega al 36% y la cobertura en negociación al 89%. Igualmente en Brasil. Dos ejemplos solamente. Entonces el movimiento sindical está en la obligación de trascender hasta ahora lo que se ha venido haciendo en materia organizativa, porque ya la estructura organizativa se declara obsoleta frente a las nuevas demandas que requiere el movimiento sindical. Una política de alianzas eficaz, una política unitaria que en medio de la diversidad consolide la unidad, que trabaja el tema pluralismo como un elemento sustancial, que no entienda la importancia de la lucha política entendida exactamente en el término del vocablo y no de la lucha partidaria. Esos son elementos que van a ser importantes. Ahora, uno sustancial es la negociación. Un movimiento sindical que no logra niveles de negociación, es muy compleja su sobrevivencia. Negociar es lo más difícil, negociar es lo más complejo, pero es lo mejor. Se persiste en la negociación, se persiste en el diálogo, pero si esto se traduce en una negociación, genera confianza, y la confianza genera nuevos acuerdos e interlocución. La negociación es vital, es esencial. En los países o en las empresas donde la negociación es el elemento central, mejora la convivencia, mejora la productividad y mejoran los derechos de los trabajadores.
La negociación es sustancial, inherente, por supuesto, a la democracia. A mayor democracia, mayor niveles de negociación. Los sindicatos tienen nuevas tareas muy importantes de cara al futuro, pero también podemos constatar que cada vez son menos agentes capaces de fijar la política económica o financiera o social de sus países. ¿Cómo es la realidad en Europa? Allí los sindicatos han conseguido mantener su poder de negociación pese a que se han visto debilitados, ya sea porque han perdido miembros o los sindicatos están en retirada. Bueno, yo creo que los sindicatos en Europa siguen siendo actores fuertes e incluso de esta fortaleza en algunos países han acordado algunos sacrificios, pero en el entendido que estos serían temporales para poder enfrentar como país mejor los desafíos del futuro. En Alemania llevamos un periodo bastante largo de remuneraciones reales que no han crecido y que recién ahora en los últimos 2 años han como retomado un poco de dinamismo. Yo creo que sigue habiendo una fortaleza, pero sí hay también un riesgo de erosión que tiene que ver con lo que conversábamos antes, de que solamente se van a poder mantener fuertes en la medida en que se logre captar de alguna forma todas las nuevas formas de organización. Por ejemplo, en Francia las agencias de trabajadores temporales, hay ahora un acuerdo de los empleados de estas agencias a nivel nacional con las 5 organizaciones más importantes a nivel nacional, pero cuesta hacer este tipo de negociaciones, acuerdos con trabajadores que escapan como de la estructura sindical tradicional, y yo creo que sigue siendo importante porque si bien vemos muchas diferencias en cuanto a cuáles son los resultados de la sindicalización, de la negociación colectiva, a nivel internacional uno ve que aquellos países que tienen más alta tasa de sindicalización, de cobertura de negociación colectiva, son aquellos que tienen más equidad, menores niveles de desigualdad salarial. O sea, el desafío está ahí, en cómo hacer frente a las nuevas realidades. La emigración es un fenómeno que también se está dando con bastante fuerza aquí en América Latina y también en Chile. Y esto desata aquí también conflictos. ¿Cómo ven ustedes esta parte de la realidad actual? ¿Y cómo pueden contribuir los sindicatos a un mayor entendimiento, un mejor entendimiento con aquellos que tienen que emigrar y llegan a países como Chile? En general, esta tensión donde finalmente lo que uno escucha es claro, vienen a quitarnos la fuente laboral, pero si uno lo mira, gran parte de los inmigrantes que están trabajando hoy día en Chile, no solamente en la región metropolitana, sino que también en el norte de nuestro país, en las mineras, lo están haciendo en unas condiciones de precariedad que no se las quisiera ninguno, digamos, ni para ellos, ni para nosotros, ni para ningún trabajador en el mundo. Por lo tanto, ahí mucho hay que hacer en torno a la regulación, la fiscalización, el control, yo insisto en ello, no solamente en torno a las empresas o aquellos de las cuales tiene una competencia directa al Estado, sino que con todo el servicio público y privado en general, donde el Estado debiera tener una mayor fiscalización, control, mejores condiciones de seguridad para el empleo, sobre todo en faenas importantes, peligrosas. Estamos pensando no solamente en la minería, la construcción, en otras áreas donde también se producen altos niveles de accidentabilidad y de muerte de trabajadores. Por ejemplo, a nivel del Cono Sur, por esto del Mercosur existen acuerdos, tratados, yo no lo manejo al detalle, que han permitido el libre tránsito de empresas, por ejemplo. Si uno lo piensa, eso nos obliga a nosotros también, nosotros tenemos una coordinadora sindical de centrales de América, o sea, del Cono Sur y de los países que se han integrado al Mercosur, que tenemos una carta, una declaración, donde lo que se plantea también es este libre tránsito de empleo o de empleabilidad, donde también los trabajadores puedan transitar por los países, pero ¿con qué salvedad? Con que todos tengan garantizadas en uno u otro lado iguales condiciones de seguridad y de resguardo. Yo creo que ese tipo de cosas las que tenemos que avanzar y no seguir o no enfrascarnos en el debate más pequeño respecto de si solamente el empleo debe ser para nosotros y no tiene que venir ningún inmigrante, porque yo creo que eso en realidad
atenta y propio, incluso contra nuestra capacidad de generar un empleo de mayor dignificación en nuestro propio país. Hay una enorme cantidad de temas que todavía podríamos tocar. Por poner un ejemplo, algo que tú tocaste de paso, Bárbara, la integración de la mujer cada vez más al trabajo, ¿no? Y la necesidad de luchar por mejores condiciones, igualdad de condiciones para desempeñar su tarea. ¿Es esta una preocupación central de la OIT? Sí, claro. Hay que transversalizar toda la política de género en todos los escenarios. La mujer ha logrado por su capacidad un vínculo estrecho con el mundo laboral, pero a su vez ha tenido una presencia en la vida nacional. Y se requiere transversalizar toda la política de género, no como un eslogan, sino como una práctica. ¿Es algo que uno se puede imaginar en Chile? Yo quiero efectivamente que avancemos en mejores condiciones de empleabilidad. Nosotros ya estamos casi al 50 y 50 en términos de la fuerza laboral. Nosotros vamos a estar muy atentos siguiendo ese debate y otros que tienen que ver con las condiciones para que las mujeres nos incorporemos en la fuerza de trabajo, que no solo dicen relación con el contrato y empleo o el salario, sino que también dicen relación con las condiciones para que nosotros podamos resguardar el desarrollo de nuestros hijos y, digamos, el cuidado de nuestra vida más allá del hecho de ser trabajadoras. En torno a eso hay un proyecto de Salas Cunas que prontamente va a salir y donde nosotros también haremos una opinión como central. La mujer y el proceso de cambios que tiene lugar en el mundo. Sin duda alguna que es esperanzador ver cómo hoy día en un país como Chile, que tiene una tradición sindical bastante intensa, una mujer ha asumido la conducción de este movimiento. Pero desgraciadamente, en medio de la crisis global en la cual nos encontramos y en medio de las transformaciones que tienen lugar, es necesario hacer mucho más que lo que actualmente se hace. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.